aquí como cada domingo a las 4 de la tarde para presentarles Visión de China. Efectivamente, muchas gracias por recibirnos una vez más. Tenemos hoy un programa que espero que sea de mucha utilidad porque traemos información muy actual de la economía china y además de la cultura china y el impacto del Año Nuevo Lunar que Mayra lo ha estado tratando asiduamente. Pero Mayra, antes yo quisiera que tú brindaras el té. Ya hay algunos que delicioso. Ya hay algunos que bromeando me dicen que lo invitemos a venir al programa para tomar el té. Porque se lo están perdiendo, ¿verdad? Salud, Mayra. A su salud y a la salud de ustedes siempre. Pues bien, vamos a hablar de la economía china. Recientemente publiqué un artículo en mi columna en el periódico Hoy, donde decía analizar la economía china por encima de los fake news. Sin duda, la economía china es hoy la economía más dinámica, más potente del mundo de hoy. Una economía que tiene una incidencia estratégica en el comportamiento de la economía mundial. Sin embargo, existe una intención de algunos sectores en minimizar esa economía, manipularla y presentarla como una economía en declive, manipulando cifras y manipulando el análisis objetivo de la realidad económica. Ciertamente, la economía china cambia, como cambian todas las economías a lo largo de su proceso de evolución. Pero las manipulaciones se mantienen. Un importante canal noticioso internacional señalaba recientemente al publicar un artículo en sus medios de que la economía china, que creció 5,2% en el 2023, la economía entre los países avanzados que más creció, pues este medio la califica de un comportamiento miserable, textual, de la economía china. Y con ese 5,2, China registró el más alto nivel de crecimiento entre los países más avanzados. Ninguno se le acercó. Estados Unidos tuvo un crecimiento de 2,5%. Europa se movió alrededor del 1%, con Alemania y Reino Unido en recesión, Japón en recesión. Y sin embargo, hay una intención de minimizar la economía china. Ciertamente, cuando Mao Zedong proclama la República Popular China el 1 de octubre de 1949, el país se encontraba en una situación extrema de pobreza y gran atraso productivo. Dependía en alta medida de la agricultura, una agricultura muy atrasada para su época. Y la población registraba apenas un 20% de alfabetización. Hoy día, China es líder industrial mundial y es líder absoluto en varios sectores industriales estratégicos. Y es más, es además líder en ciencia y tecnología. Tiene el liderazgo de los principales indicadores en ciencia, según la UNESCO y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es el país que más patentes registra. Huawei, por ejemplo, es la empresa mundial que más patentes tiene registradas. Es algo verdaderamente impresionante. Cuando Deng Xiaoping toma la dirección del país a la muerte de Mao Zedong en 1978, plantea como objetivo fundamental en su proyecto de reforma y modernización 4 áreas estratégicas de modernización: agricultura, industria, fuerzas armadas y ciencia. Y no las escogió por gusto. Verdaderamente, el extraordinario desarrollo científico que registra China ha sido el sustento de su gran desarrollo económico. No es un simple milagro, es el resultado de una estrategia bien concebida y bien dirigida. China es hoy un país que es responsable del 30% del crecimiento de la economía mundial. Pobre economía mundial si la economía china colapsa. Los que tantos quisieran que colapsara la economía china se verían en gran apuro. China es sede en estos momentos de 3 de las bolsas de valores más importantes del mundo, 3 de las 10 más importantes del mundo: la de Shanghai,
Hong Kong y Shenzhen, con un valor de mercado de más de 20 millones de dólares. China acoge también 4 de los principales centros financieros internacionales, de los más eficientes. De nuevo, Shanghai, Hong Kong, Pekín y Shenzhen. Es verdaderamente una situación impresionante de un país que en apenas 40 años ha logrado este resultado verdaderamente excepcional. Para que tengan una idea, según el Banco Mundial, en 1978, y es importante que observemos la fuente, Banco Mundial, en 1978 el Producto Interno Bruto de China, el PIB, era de 150.000 millones de dólares. El año pasado ya estaba rebasando los 18 millones de millones. Si usted saca la cuenta, podrá encontrar cifras astronómicas. En estos 43 años China habría crecido 120.000 veces su economía. Si en el 2010 China rebasó la economía de Japón, que era en aquel momento cercana a los 4 millones de millones, hoy la economía de China, 12 años, 13 años más tarde, es más de 4 veces más grande que la economía de Japón, a la cual superó en el 2010. Con, como ya les dije, 18 millones de millones. China avanza incesantemente su economía. Ha registrado un periodo de crecimiento espectacular. Un promedio del 10% anual en estos 40 años, con años en que ha crecido un 14%. Creció el año pasado 5,2%. Pero atención, en el 2020, cuando la economía mundial colapsó, China fue el único país que registró un crecimiento del 2%. Gracias a que muy tempranamente había controlado en aquel momento la pandemia del COVID-19. En el 2021, cuando todos los países rebotaban después del estancamiento de la economía por el cierre del 2020, rebotaban, China creció un 8%. En el 2022 creció un 2,3%. Muy por encima también de las principales economías. Y el año pasado, un impresionante 5,2%. Y aquí es donde viene la manipulación de la cifra. Si China estuvo creciendo a un 14, un 11, un 10%, después a un 9%, al 6,7%, al 7%, al 6%, y ahora creció un 5,2%, la manipulación es la economía china está declinando. La economía china no está declinando. Ese es el nivel de crecimiento que ellos han fijado. Pero además, el volumen en términos absolutos que tiene la economía china, lógicamente, limita la posibilidad de seguir creciendo a un 11, un 12, un 14%. Estados Unidos, líder económico mundial, rara vez, muy rara vez crece un 3%. Y China avanzará también a ese nivel. Verdaderamente los objetivos que China se plantea no están hoy día centrados en el nivel de crecimiento, sino en la calidad del crecimiento. China no ha oficializado qué espera crecer este año. Según el Fondo Monetario Internacional, crecería un 4,76%. El Banco Mundial se mueve también por esos niveles, que como quiera estaría por encima del resto de los países más desarrollados. Pero economistas chinos, de manera oficiosa, no oficial, señalan que China repetiría este año un crecimiento del 5%, lo cual la acerca cada vez más a los niveles de Estados Unidos. El economista Paul Krugman, un economista brillante, con una página semanal en cientos de periódicos en todo el mundo, el New York Times, El País de España, premio Nobel en el 2009, un economista que yo lo leo asiduamente. Claro, es un alabador incesante de la política económica de Biden y, por supuesto, un defensor a ultranza del comportamiento de la economía
norteamericana. Bueno, es su papel. Sin embargo, hace 3 semanas se le ocurrió escribir sobre la economía china. Cuando los organismos internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial confirmaron que China había crecido un 5,2%, no lo soportó y empezó a defenestrar la economía china. Inclusive llegó a plantear un cuestionamiento a Xi Jinping y planteó, sin ruborizarse, que Xi Jinping no sabía dirigir la economía china. Observemos datos muy claros, muy contundentes. Del 2002 al 2022, en que Xi Jinping ha dirigido el país, el crecimiento de la economía china fue de un 75%. Verdaderamente importante, impresionante. El Producto Interno Bruto per cápita pasó de $6.300 a $12.500. Obviamente la población china no está muy de acuerdo con la apreciación del señor Krugman con relación al comportamiento de la economía china. Igualmente, en el 2012, China tenía unas 76 empresas en la lista Forbes 500. Hoy día tiene 136. 152 países y más de 30 organizaciones regionales han suscrito su compromiso de participación en el programa de Xi Jinping de la Franja y la Ruta de la Seda. Y en este periodo de 10 años, acaba de cumplir el pasado año, se realizó un foro global. China ha invertido más de $1 millón de millones en 3.000 proyectos dirigidos a estos países, a este conjunto de países, en los cuales en cada uno de ellos esos proyectos han tenido un impacto importante en el nivel de desarrollo. Porque China no invierte para prestar, no invierte para equilibrar balanza de pago. China invierte en cuestiones concretas, objetivos concretos, necesidades urgentes de los países para hacerlo cada vez más competitivo. Por eso invierte en infraestructura de todo tipo, puentes, aeropuertos, puertos, carreteras, industrias. Y hoy día las empresas chinas verdaderamente han ocupado una posición global de manera muy importante. Tan es así el impacto que ha tenido la economía a nivel de la población que el Banco Mundial reconoce que China ha extraído a 800 millones de personas de las condiciones de pobreza. Solamente entre el 2012 y el 2020, China eliminó la pobreza extrema. Unos 100 millones de ciudadanos que se encontraban en condiciones de pobreza extrema, que según la medición del Banco Mundial es $1.90 diarios, China lo puso más complejo y lo elevó a $2.40 diarios los que se encuentran en pobreza extrema. Por lo tanto, en el caso de China, los que tienen $2 diarios, un poco más que lo que se mide internacionalmente y que se considera nivel de pobreza extrema, en el caso de China no sería pobreza extrema, porque China lo lleva hasta $2.40 diarios. ¿Qué ha generado esto? La clase media más grande del mundo. Y por lo tanto, el consumo se ha convertido en uno de los motores esenciales del desarrollo chino, junto a las exportaciones. El pasado año, 2023, el consumo privado fue responsable del 82,3% del Producto Interno Bruto, con un sector de economía privada cada vez más grande y cada vez más abierto, en el cual además las autoridades chinas se comprometen a seguir abriendo este sector y mejorando las condiciones de funcionamiento de este sector privado. Sí, de un país muy atrasado hace 60, 70 años, China ha pasado a la cabecera mundial. Y según el Fondo Monetario Internacional, repito la fuente, según el Fondo Monetario Internacional, para finales de esta década, China podría estar superando ya a la economía de los Estados Unidos. Esos son los hechos objetivos. Son esos hechos, no hay otros. Eduardo, vamos a pasar ahora al prontuario, donde se aclara con algunas noticias que no salen en todas las prensas internacionales esta realidad de la que tú has estado hablando.
Y vemos que Xi Jinping ha hecho un llamado a acelerar el impulso de las nuevas fuerzas productivas y promover firmemente el desarrollo de alta calidad. El líder chino subrayó que desarrollar nuevas fuerzas productivas es un requisito intrínseco y un foco importante para promover el desarrollo de alta calidad y que es necesario continuar aprovechando la innovación de la forma adecuada para acelerar el desarrollo de las nuevas fuerzas productivas, apuntó Xi. Tras señalar que la promoción del desarrollo de alta calidad se ha convertido en el consenso y la acción consciente de todo el partido y la sociedad en la nueva era, Xi dijo que todavía hay muchos factores que restringen el desarrollo de alta calidad, el cual debe guiarse por una nueva teoría de la productividad. Con la innovación desempeñando un papel principal, las nuevas fuerzas productivas chinas conllevan una productividad avanzada que se libera del modo de crecimiento económico y las vías de desarrollo de la productividad tradicionales. Se caracterizan por la alta tecnología, la alta eficiencia y la alta calidad, y están en línea con la nueva filosofía de desarrollo, continúa explicando el líder chino. Destacó además que las nuevas fuerzas productivas son impulsadas por los avances tecnológicos revolucionarios, la asignación innovadora de los factores de producción y la profunda transformación y modernización industrial, tomando como su connotación básica la mejora de los trabajadores, los medios de trabajo, los objetivos del trabajo y sus combinaciones óptimas, y llevando como sello distintivo un aumento sustancial en la productividad total de los factores. Marcadas por la innovación y con la alta calidad como punto clave, las nuevas fuerzas productivas son, en esencia, la productividad avanzada, aseguró Xi. China estará implementando una serie de medidas para impulsar el dinamismo de las entidades empresariales y promover el desarrollo económico de alta calidad, según se ha seguido informando por las autoridades nacionales en una conferencia de prensa. Dichas medidas incluyen la profundización de las reformas y la innovación, la promoción de la competencia leal, la aplicación de la ley de manera estricta, regulada y justa, la mejora de la asistencia dirigida a las entidades empresariales y la normalización del orden del mercado, señaló Fu Chun, un alto funcionario de la Comisión de Reforma y Modernización del país, que es además subdirector de esa administración estatal. En el 2023 se registraron alrededor de 22.058 millones de nuevas empresas de propiedad individual, cifra que representa una expansión interanual del 11,4%. El número total de empresas de propiedad individual registradas hasta fines del año pasado en China fue de 124 millones, ocupando el 67,4% del total de las entidades empresariales de todo el país. Dichas empresas proporcionaron empleo a casi 300 millones de personas en China, debiendo destacarse que el constante desarrollo de empresas de propiedad individual ha ayudado a mantener una gran actividad de las calles y a mantener el sustento de cientos de millones de personas, lo que demuestra la fuerza y fuerte vitalidad y resistencia de la economía china. China está lista para trabajar con el Banco Mundial para contribuir activamente a abordar los desafíos globales, señaló hoy jueves en Beijing el viceprimer ministro chino Deng Xiaoping, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, quien hizo estas declaraciones durante una reunión con una delegación de directores ejecutivos del Banco Mundial, tras elogiar la cooperación a largo plazo amplia y fructífera entre China y el Banco Mundial. Deng ratificó que China está lista para trabajar con la entidad internacional, promover conjuntamente la reducción de la pobreza mundial y el desarrollo sostenible, así como para fortalecer la cooperación en áreas como la respuesta al cambio climático y la biodiversidad. Los directores ejecutivos de la delegación del Banco Mundial
expresaron que el mismo concede gran importancia a la cooperación con China y está dispuesto a profundizar aún más su asociación para el desarrollo. Las ventas de vehículos comerciales de China se dispararon un 79,6% interanual hasta llegar a 324.000 unidades en enero, según datos de la industria. Específicamente se vendieron unos 289.000 camiones durante este periodo, lo que supone un aumento del 81,8% interanual, de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. El mes pasado también fueron vendidos 35.000 autobuses, lo que representa un incremento del 63,4% en comparación con el mismo periodo del 2023. Igualmente, los datos revelaron que las exportaciones de vehículos comerciales de China alcanzaron 74.000 unidades en enero, un aumento interanual del 46,9%. El primer ministro de Antigua y Barbuda dijo que su país va a mejorar la relación con China en varios ámbitos. Efectivamente, y ya que Barbuda, un pequeño país del Caribe, su primer ministro dijo que va a mejorar la relación con China en varios ámbitos. Aumentaremos, fortaleceremos y ampliaremos la relación bilateral entre Antigua y Barbuda y la República Popular China, dijo el primer ministro Gaston Browning en una entrevista con Xinhua. Hemos realizado una muy exitosa visita a China en la que firmamos 10 acuerdos de cooperación en varios ámbitos para nuestro desarrollo, indicó Brown en la capital Sanyong luego de que concluyó su visita oficial a China. Durante su visita a China, los dos países firmaron varios documentos de cooperación bilateral sobre la cooperación de la Franja y la Ruta, comercio, transporte, desarrollo económico, exenciones mutuas de visado y cambio climático. Antigua y Barbuda es un país insular en el que el este del Caribe, con una población de más de 100.000 habitantes. A pesar de esta asimetría de tamaño, poder y recursos, China siempre ha ejercido pleno respeto y nos ha tratado con el tipo de respeto que no observamos en otras relaciones, dijo Browning, quien añadió que este tipo de respeto y confianza mutua ha desarrollado la relación. Antigua y Barbuda fue uno de los primeros países del este del Caribe en establecer lazos diplomáticos con China. Los dos países se han distribuido de muy buena y disfrutado de muy buenas relaciones diplomáticas en los últimos 41 años, enfatizó Browning. Bien, ahí tenemos un conjunto importante de noticias y creo que tenemos un video musical que tú escogiste. Pasamos a un video musical llamado Danza del Auge de la Franja y la Ruta, a propuesta de este tema en el que estamos terminando. Y vean una fuente humana fantástica con una coordinación extraordinaria. Disfrutemos.
Efectivamente, Mayra, tú traes unos videos musicales donde podemos apreciar el derroche de bailarines que están en escena, la escenografía, la coreografía, lo cual le dan a todo el acto de la puesta en escena una visión espectacular, impresionante. Muy lindo. Bueno, creo que vamos para la primera pausa. Así es. Veamos ahora la influencia de los dioses mitológicos en la cultura china. Y cuando hablamos de mitología debemos saber que mitos, cuentos, fábulas, historias que reflejan la cultura de un país, también esa cultura que se traduce por años hasta nuestros días, son respetadas por algunos países. Y es bien apreciado y bien lindo que nosotros cuando conozcamos un país también conozcamos de su historia anterior, de sus costumbres y de esos mitos. Veamos que el 10 de febrero comenzó el periodo del nuevo año lunar en el 2024, ¿verdad? El año del dragón de madera, etapa de gran festividad en China y ya en buena parte del mundo. En República Dominicana se festejó con varias actividades y gran presencia del pueblo. Aquí tenemos algunos de los dioses que vemos que ahora es momento propicio para explorar algunas de estas riquezas y diversidad de la mitología china, que es fuente excepcional de historias y leyendas, acompañadas todas ellas con la presencia de personajes mitológicos igualmente excepcionales. Así se muestran 3 más de ellos. Vamos a presentar 10 dioses de esa mitología china. Y empezamos con Pangu. Es el creador del universo. Al emerger del caos originario, con hacha en mano, separó el yin y el yang, surgiendo el cielo y la tierra. Al morir 18.000 años más tarde, su cuerpo se transformó en elemento de la naturaleza, como son las montañas, ríos, plantas, animales y en seres humanos. Es generalmente presentado con un par de cuernos, cosa que veremos en varios otros dioses, el cuerpo cubierto de pelos y vestido con plantas. En algunas representaciones parte de su cuerpo es serpiente o dragón. También vamos a ver a la diosa Nuba. Es la que desarrolla la tarea de moldear a los primeros seres humanos, por lo que también se la asocia a la creación de estos seres humanos. Su historia es muy variada y diversa y frecuentemente contradictoria. Entre sus virtudes se le achaca ayudar a los hombres a reproducirse después de sufrir una calamidad y se les reconoce haber reparado el cielo tras grandes inundaciones como consecuencia del enfrentamiento de 2 poderosos dioses, con lo que se evitó la destrucción del mundo, que fue su papel. Ahora vemos a la unión de Nuba y Fuxi entrelazados, porque ellos tienen una historia común. Y Fuxi se les reconoce como el dios de la cultura y la civilización, responsable del invento de la escritura, la música, la caza y la pesca. El primero de los 3 Augustos y 5 emperadores de la antigua China. Se le representa con mitad hombre y mitad serpiente. Según las leyendas, era esposo de Nuba, formando una pareja cósmica que organizó el mundo y la sociedad humana. Por eso es que lo vemos a ellos entrelazados. El siguiente es Wangu. Wanyu, dios de la guerra y la lealtad, símbolo de la justicia y la integridad. Su origen es como la de un general en el periodo de los 3 reinos de la historia china, o sea, entre el 2020 y el 220 y 218. Después de su muerte, fue deidificado y reconocido su valentía y lealtad a toda prueba.
es figura muy popular y recurrente en la literatura y cultura china. Aparece con larga barba y un arma llamada Wandao. Veamos ahora a Chenón, que es el dios de la agricultura y la medicina. Se identifica como uno de los más importantes dioses de la mitología china. Igualmente se le conoce como el emperador Yang y se cree que vivió hace unos 5.000 años. El nombre significa el divino granjero. Se dice que fue quien promovió el uso de la agricultura. Se le atribuye el invento del arado, así como la rotación de los cultivos y variedades técnicas agrícolas que actualmente se usan en China. Se le reconoce además como el creador de la medicina tradicional china y haber descubierto el té, algo importantísimo en esa cultura, de extendido consumo en China y considerado el antídoto contra el envenenamiento que producen unas 70 especies de plantas, cosas en las que él también se vio relacionado, descubriendo este tipo de envenenamientos. En un dibujo se le refleja mordiendo hojas de té. Veamos ahora a Cai Chen o Cai Chen, dios de gran popularidad en la cultura china, representando la riqueza y la prosperidad material. Es adorado dentro de la religión tradicional china y en el taoísmo. En las imágenes prevalece la de un hombre sonriente portando una barra de oro que simboliza la fortuna. Por eso es que también en los carnavales y en actividades de todo tipo festivo, estas figuras se engalanan y aparecen en carrozas, en vestuarios en las calles, y siempre se recrea esa cultura tradicional china. Ahora vemos a vemos también que se representa acompañado de un tigre. Por supuesto que acercándose a la etapa del Año Nuevo Lunar, se presenta en rituales y en oraciones que la población dedica a invocar y el deseo de la buena suerte y la prosperidad. En algunas imágenes lo presentan montado en un tigre o acompañado como aquí, o convertido en hierro o piedra. Ahora presentaremos a Guan Yin, diosa de la misericordia y la compasión. Es muy venerada en esa cultura china. Su imagen es de la de una imagen con túnica blanca y un jarrón en sus manos con agua bendita. Suele reflejársele también con múltiples ojos o 20 pares de brazos con los que logra ver la desgracia de cada cual y con los brazos acudir a la ayuda de todos. Aparece también popularmente vestida de blanco por las creencias religiosas. También se le conoce con el nombre de Wan Chi Yin, que significa la escucha de las quejas del mundo. Se le considera protectora de los niños, de los necesitados y de los enfermos. Ahora tendremos a Augusto, emperador de Jade, Dios supremo y gobernante del cielo, creador del orden celestial y garante de la justicia y la armonía del universo. Su imagen es la de un hombre anciano y sabio con ropas imperiales y sentados en un trono. Figura central en leyendas y festivales, especialmente en el Año Nuevo Lunar y el Festival de los Valores. De acuerdo con el taoísmo, es el príncipe heredero del reino de la dicha pura y de los majestuosos ornamentos y luces celestiales. Englan Chin es el dios de la justicia y la verdad y protector contra todos los malos espíritus. Se le estima como guerrero noble y poderoso que enfrenta y derrota demonios y monstruos en el reino mortal. Se le atribuye gran capacidad para asumir diversas formas y se le agrega un tercer ojo en la frente con el que se ve las verdades más allá de las ilusiones. Sun Wukong o Rey Mono representa a un dios y héroe de la mitología, protector de los viajeros.
Se le reconoce con astucia, habilidades en artes marciales y asume 72 formas diferentes. Es símbolo de la fuerza y resiliencia. Es protagonista de la novela clásica épica china, Viaje del Oeste, que muchos conocemos. Y así damos fin a estos 10 dioses de la mitología que dan lindas historias y muestras, presentan, pero que no han perjudicado a nadie y todo lo contrario, arrastra la cultura de la que hoy disfrutamos. Bien, Maya, después de ese rico y variado recorrido celestial, vamos a disfrutar de otro video musical. Y valga la redundancia. 很漂亮的一个小姑娘啊，对，是家里他是广东队的运动员。哦，那么16年呢，他也参加了世界青少年武术套路比赛，获得了 A 组太极拳的冠军。选择了一身白色渐变的表演服，起势直接后插腿平衡，B组难度，接蹬脚。腾空飞脚，接百连，我们看到他已经做到540。这是世界锦标赛规则的话，是男子要做到的。雀地龙。非常稳啊！哎，看他的这个身姿的发力的位置啊，来看这个还是看他的整个变换动作速度非常快，是，那很轻盈，哎，对，你看是吧？发力啊，对，而且你这个就像您所说，它整个这个是一体的，它不是说整个上半身下半身对上下脱节啊，没错。很稳，它虽然慢，但是你看它在运动当中，它是没有停顿的。表情啊，对，是吧？面部表情管理非常好。对。很自信啊！已经有人说了我要说的。不错啊，不错，人家看分数了啊，看分数。教练是也很满意、啊。对，是，他自己也很开心啊。啊，很成功。最后一个登场亮相的选手啊，终归是有不小的压力啊。最后得分是9.720分。
2.720应该是最高了。对，最高的分数啊，他也对我们的镜头比了一个爱心啊。没错 ，A 组和 C 组都是给出了满分，哇，非常的开心。对，届世界武术锦标好了，那么今天我们上午的比赛转播呢，就到这儿告一段落了。提醒大家的是呢，在今天的晚上应该是有我们的Esta presentación de Bi Jinlin, que fue la ganadora en esta competencia de Wushu, que es un tipo de ejercicio que se practica dentro de las artes marciales, imitando a los animales, al tigre, a la serpiente, a la grulla, y que mayormente se practica por la población para mejorar la salud. Una presentación formidable, un ejercicio bien lindo, agradable y relajante. Pasemos ahora a nuestra pausa, segunda pausa, y los vemos de nuevo. Bien, ya en la fase final de este programa, quiero referirme a algo muy poco conocido e ignorado de la economía china: la importante incidencia del sector privado, un sector privado creciente y que además las autoridades chinas han reiterado en múltiples ocasiones, y lo acaban de confirmar una vez más, que seguirán implementando medidas prácticas para, por un lado, ampliar ese sector privado y por otro, fortalecerlo, darle más espacio, más legitimidad, atender las dificultades que puede plantear todavía ese sector privado. Pero veamos algunos datos impresionantes. Hay un total de 124 millones de empresas de propiedad individual en China. 124 millones de empresas, lo cual significa que representan el 67,4% del total empresarial del país. Por otra parte, estas empresas proporcionan empleo a 300 millones de personas y alrededor de 22,58 millones de este tipo de entidades empresariales fueron creadas solamente en el año 2023 para una expansión interanual del 11,4%. Entre los respaldos que se le están dando a estas empresas, por ejemplo, que es canales cada vez más amplios y variados para que estos empresarios puedan oír sus voces a las más altas instancias del gobierno. Y se han instrumentado los reembolsos tributarios que alcanzan verdaderamente cifras importantes. Por ejemplo, el pasado año se reembolsaron 237.880 millones de dólares. No hay duda de que el sector privado chino es un sector pujante que avanza y se expande. Un dato que verdaderamente hay que tener en cuenta ante cualquier análisis objetivo de la economía china. Bueno, Mayra, estamos a punto de terminar. Pasemos a nuestra reflexión, la reflexión de Confucio. Tráenos la sabiduría de Confucio. La sabia y siempre oportuna. Y nos dice aquí que cuando hablemos, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Exacto. O hablamos bien, con contenido, con sinceridad, con confirmación de lo que vamos a decir, o mejor callar. Hay quien han dicho que el hombre es esclavo de su palabra y amo de su silencio. Así mismo es. Gracias, Mayra, y gracias a todos ustedes por habernos admitido una vez más en este espacio para compartir con ustedes información política, económica y cultural de esa China enorme que cada vez avanza a un paso imponente. Nos vemos el próximo domingo por aquí a las 4 de la tarde en Cinevisión Canal 19. Hasta entonces, amigos. Hasta entonces.